guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Bienvenidos. Para nosotros es un honor estar con ustedes en este día. Y yo soy Mario Rojas, encargado del Ministerio de Mantenimiento del Centro Victoria, Casa del Banquete. Es un gusto esta mañana para mi esposo y yo estar con ustedes. Mi nombre es Marlene Durán, represento el grupo de limpieza y en esta mañana dispongamos nuestros corazones para recibir esas alabanzas que el Señor tiene para nosotros. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es
resonando en mi interior. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón. Postrado ante tu altar, te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, eres todo para mí. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Tú eres todo, Señor. Esperamos que este momento de adoración haya sido importante para ustedes y ahora vamos a confesar lo que la palabra dice que somos. Que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy,
que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer, y que esta mañana una poderosa semilla será plantada en cada uno de nosotros, y esta semilla poderosa la trae nuestro pastor Yamil Jiménez. ¿Qué tal, amigas y amigos? De nuevo, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de llegar hasta ustedes, hasta sus vidas y sus familias con el mensaje eterno de la palabra de Dios, y reunirnos, aunque sea de modo virtual, pues una vez más, una semana más, que Dios nos da el privilegio, la oportunidad de estar vivos, de estar sanos, y sobre todas las cosas de estar hambrientos de la palabra. Tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades financieras, pero somos seres espirituales y tenemos necesidades espirituales también, y esta palabra es como el pan de Dios, es como el maná para nuestras vidas. Con ella nos alimentamos, con ella crecemos, con ella nos fortalecemos, nos corrige, nos exhorta, nos educa. La Biblia es una maravilla. Y repito de nuevo, súper agradecido con el Señor por la oportunidad y con ustedes por la gentileza de compartir semana a semana en su programa del canal Producciones Centro Victoria. Hoy, para los que tienen Biblia ahí cerca de ustedes, quisiera invitarles para que la abran. Es una muy buena costumbre tener la Biblia cerca cuando escuchamos o vemos un programa, y es una buena costumbre utilizarla, es una buena costumbre tener un lápiz y marcar ahí al margen o tomar notas. Hemos perdido algunas de estas cosas en las iglesias, pero si de verdad queremos tener un estudio serio de la palabra de Dios, si queremos más que gritos y que emociones y que show, y queremos que esta palabra nos alimente y nos edifique, pues debemos de aprender a dialogar con ella, a preguntarle, a estudiar. Hay personas que tienen miedo de marcar su Biblia, de rayarla como si fueran a cometer un sacrilegio o fuera una falta de respeto, pero no, es para eso. No es para que esté guardada, no es para que se vea bonita, es para que le saquemos el máximo provecho posible a esta revelación de Dios para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar leyendo un capítulo entero de la Biblia, imagínense, el capítulo 12 del libro de los Hechos. Cuando digo un capítulo entero, no se asuste, no estamos hablando del Salmo 119 o una cosa así, sino de este capítulo 12 de los Hechos, que tiene 19 versículos nada más. Vamos a leer una porción, nos detenemos, continuamos y así, con la ayuda del Señor y con la ayuda de ustedes, pues yo creo que podemos sacar algún provecho espiritual para nosotros, para nuestras familias, para nuestro caminar como discípulos del Señor Jesucristo. Los hechos transcurren más o menos en la época en que el apóstol Pablo está recién convertido, la iglesia se empieza a extender, a salir de Jerusalén, y se funda como la primera filial, la primera iglesia hija en Antioquía. Y mientras Pablo y Bernabé van para allá para organizar la iglesia en Jerusalén, que fue la sede, que fue la ciudad donde nace el cuerpo de Cristo como iglesia, el día de Pentecostés, ahí los apóstoles originales están pasando por una serie de dificultades y de persecuciones. Herodes, que es el gobernante tolerado por los romanos o impuesto por los romanos, dice la Escritura que en ese mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy bien, vamos a tomar estos primeros 5 versículos, nos detenemos ahí y repasar qué es lo que hemos leído. En primer lugar, en estos tiempos que estamos viviendo, que cualquier dificultad, cualquier incomodidad que tengamos, cualquier problema lo vemos como un sufrimiento terrible, lo vemos como una tribulación, como una prueba amarga. Nos hemos vuelto creyentes como tan delicados que cualquier cosa, cualquier inconveniente,
a veces nos desanima, nos hace quejarnos, murmuramos, pero realmente somos gente privilegiada, somos gente bendecida, a pesar de las circunstancias difíciles que podemos estar atravesando en estos momentos. Comparemos nuestras incomodidades con lo que está ocurriendo en estos primeros 5 versículos. La iglesia en Jerusalén está siendo sacudida. Herodes, que era un miembro de una familia de sanguinarios y asesinos, casi que psicópata, este tipo dice que toma presos a algunos hermanos de la iglesia para maltratarlos. Y en aquella época, cuando se decía que alguien lo maltrataban, era una época en que decapitaban a la gente, la crucificaban, la azotaban. No cree usted que era que lo encerraban en una celda y lo tenían ahí con televisión. No. Si lo maltrataba era que los torturaba. Y como si fuera poco, dice en el versículo 2 que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién era Jacobo? Bueno, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 3 amigos íntimos del Señor Jesucristo, uno de los apóstoles originales, y Herodes lo decapita, lo asesina, lo mata, se lo entrega al verdugo. Un hombre tremendo de Dios, uno de las columnas de la iglesia. Y la gente de la ciudad, y aquí viene lo difícil a veces de comprender, la gente de la ciudad se alegra de que Herodes haya asesinado a Jacobo. Los judíos que vivían en Jerusalén normalmente estaban en contra de Herodes, se oponían porque no era un judío, era idumeo, era de otra nación. Y además era un colaborador del Imperio Romano. Pero ahora Herodes, como político, hace algo que es un crimen, que es un asesinato, y la gente se alegra, se contenta, dice, hombre, qué buen gobernante tenemos. La iglesia de Cristo, cuando se predica el evangelio de verdad, normalmente la opinión de las personas se va a partir en 2. Está casi siempre una minoría que dice, sí, pues lo que esta gente predica es verdad, son buenas personas, y está una inmensa mayoría de gente que te ve como enemigo, que te ve como alguien despreciable, como alguien al que hay que aborrecer. Y esta mayoría de personas, cuando supieron que Herodes había asesinado a Jacobo, el hermano de Juan, se alegraron. Herodes era político. Y entonces ve que esta persecución que él está lanzando contra la iglesia cristiana, que están haciendo, que está empezando a florecer, le gustó a la mayoría del pueblo. Y entonces dice, bueno, si maté a Jacobo y maltraté a otros y la gente está contenta, voy a seguir en este camino, voy a seguir con esta estrategia. Y dice que toma preso a Pedro. ¿Tomar preso por qué? ¿De qué lo acusaba? En esa época no se necesitaba, no había cosas como el debido proceso, no había cosas como un tribunal oficial, el rey o el gobernante podía hacer y deshacer lo que viniera en gana. No había división de poderes como la conocemos en nuestros países o en nuestras repúblicas. Entonces finalmente toma preso a Pedro, y no solo lo toma preso, lo condena a muerte. Dice que se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. No lo mata porque en el momento que lo toma preso está la fiesta de los panes sin levadura, está la fiesta de la Pascua, y por respetar la religiosidad de los judíos va a esperar a que terminen estos días sagrados, esta fiesta, y después va a sacar a Pedro al pueblo, lo va a exhibir para matarlo. ¿Cuál es el razonamiento de Herodes? Bueno, si maté a Jacobo y la gente se alegró, y maltraté a otros y la gente se alegró, pues ahora que mate a Pedro, que es un cabecilla, que es el líder, pues se van a alegrar mucho, mucho más. La iglesia está siendo sacudida, repito. Ya tenemos a Jacobo muerto y tenemos a Pedro encarcelado. ¿Qué hacen los hermanos? Bueno, dice el versículo 5 que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Qué tan custodiado? Si usted lee el versículo 4, dice que había 16 soldados, 16 legionarios romanos vigilando a este hombre. 4 grupos de 4. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que tiene integridad, alguien que tiene una revelación de parte de Dios, alguien que está lleno del Espíritu Santo, es alguien peligroso. 16 hombres, 16 soldados fogueados en batalla, 16 legionarios del mejor ejército que había visto el mundo para custodiar a un pescador, para custodiar a un hombre que su única actividad es predicar el evangelio, orar por los enfermos, consolar a las viudas, visitar a los huérfanos. Pero Herodes, a pesar de su violencia,
a pesar de su carácter criminal, tenía cierto temor de este hombre. Sabía que había una fuerza, un poder sobrenatural en estas personas que él estaba persiguiendo. Y entonces dice, no sea que me vayan a hacer una rebelión o que vaya a ocurrir algo y saquen a Pedro de la cárcel. Vamos a poner 4 destacamentos de soldados para que lo vigilen de día y de noche. La iglesia no tiene armas para organizar una rebelión, excepto armas espirituales. Y entonces los hermanos que quedan se encierran a orar por Pedro. Dice que hacen oración sin cesar, así como mientras los soldados romanos están vigilando a Pedro sin cesar, los soldados de Cristo están por allá en un aposento, en una casa, clamando, intercediendo para que Dios proteja a su hermano, para que Dios salve a su hermano. Perder de pronto 2 de los apóstoles principales, 2 de los 3 amigos íntimos de Jesús, era una tragedia para la iglesia. Y están orando sin cesar. Finalmente, termina los días de la fiesta de los panes sin levadura, y Herodes va a poner en marcha su propósito de sacar a Pedro del pueblo y ejecutarlo públicamente, como un espectáculo. La gente, en vez de ir al cine, en vez de ir a un estadio, pues iba a ver las ejecuciones de los reos, y entonces Herodes sabía que iba a ganar, políticamente hablando, muchísimos puntos con la ejecución del apóstol Pedro. Versículo 6 dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto por 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Vamos a ver, hermano y hermana, ¿qué aprendemos de este otro grupo de 5 versículos? Ahora estamos leyendo Hechos 12, del 6 al 10, es lo que acabamos de leer. Muy bien, yo creo que aquí hay varias cosas importantes. Dice el versículo 6 que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, o sea, a la gente la ejecutaban en la madrugada y a Pedro le quedaban pocas horas de vida, ya le habían notificado probablemente que iba a morir. ¿Qué hace Pedro la última noche que está en este planeta? ¿Qué hace Pedro la última noche de vida que le queda, las últimas horas? Dice, aquella misma noche estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Yo no sé usted, pero yo desde la primera vez que leí este texto hace muchos años, fue como si el Señor no sé, como que si me hubieran dado con un mazo por la cabeza. Vamos a ver, pensemos nosotros, pensemos usted y yo ahí donde usted está, ¿qué ocurriría si nos avisaran hoy, ahorita, que la siguiente madrugada, que mañana en la madrugada vamos a morir y que nos quedan, no sé, 4 horas, 10, 12 horas de vida nada más en este planeta? ¿Qué haríamos? No sé si usted se lo ha planteado alguna vez, yo me lo he planteado muchas veces. ¿Qué haría uno si supiera que le quedan 6 horas de vida? Está sano, no tiene ninguna enfermedad, está consciente, pero dicen dentro de 6 horas te matamos. Te tienen no solo encerrado, sino atado con cadenas, con guardas armados en la celda, con guardas armados en los portones de la cárcel. No hay forma humana de escabullirse, no hay forma humana de salir de ahí. Ay, vamos a ver, si usted se parece a mí en esto, creo que uno empezaría, número 1, a orar. Bueno, Señor, si puedes, líbrame, pero si no, perdóname mis pecados, Señor. He hablado mal del pastor, he hablado mal del hermano aquel, critiqué a mi familia, le debo dinero a Mengano y a Sutano, he estado molesto con mi suegro o con mi suegra. Y entonces empezaríamos, yo creo que a hacer una lista, lo que en la Iglesia Católica llaman como un examen de conciencia, a ver qué nos hace falta para en el momento de la muerte poder ser recibidos en la mansión celestial. Y eso que parece bueno, no es bueno. ¿Sabe qué significa eso? Significa que no tenemos la seguridad de la salvación, que de una u otra forma la costra religiosa
está tan arraigada en nosotros que seguimos creyendo que para entrar al cielo, para tener vida eterna, necesitamos ser casi que impecables. Y entonces nos apuraríamos a hacer una revisión de vida, de cosas malas que hemos hecho, de cosas buenas que hemos omitido hacer, y a pedirle perdón a Dios. Pero lo que me llama la atención de Pedro es que imagínense lo que es dormir en el piso de piedra de una celda romana. Eso no lo daban nunca, estaba lleno de excrementos, de inmundicia, de cucarachas, de ratas, con soldados ahí que saben que lo van a ejecutar a uno dentro de pocas horas, con cadenas. ¿Y qué hace Pedro? Se quita la ropa, se quita las sandalias, probablemente las pone en el piso porque estaba sucio, y se acuesta ahí y duerme como un bebé, duerme como un lirón. Para mí, este capítulo 12, de hecho, repito, tiene una enseñanza extraordinaria, espectacular. Es la paz que viene cuando se conoce la salvación. La paz que viene cuando usted lo que conoce no es un mensaje religioso, sino la salvación de Dios, el poder de Dios. No cuando ha escuchado al predicador hablar de él, hablar de ese poder, hablar de esa experiencia salvífica. No, es cuando usted lo ha experimentado, cuando usted tiene la certeza absoluta de que Cristo murió por usted, de que usted le entregó su vida, de que Él es el Señor de su vida, que Él pagó las cuentas, que su sangre lo ha limpiado todo pecado. Amigo, amiga, la inmensa mayoría de personas que abarrotan los templos evangélicos hoy en día, perdóneme que le diga esto, pero yo estoy seguro que no tienen esa seguridad. Por eso viven esperando que venga un predicador y ore por ellos, que venga alguien y les haga una terapia de sanidad interior. Por eso necesitan que alguien venga y les haga una liberación. Constantemente corren de una iglesia a otra, de un pastor a otro, de un ministro a otro, buscando a ver quién tiene la receta mágica, quién nos puede dar esa certeza. Y esa certeza no la puede dar nada ni nadie que no sea Jesucristo y la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Esto es la aplicación práctica de lo que Pablo dice en Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Usted recordará en los evangelios una vez que los discípulos iban con Jesús en un bote, se levantó una tormenta en el mar, y mientras el viento zarandeaba aquel bote para un lado y para el otro, y estaban a punto de naufragar, Jesús dormía. Y los discípulos le gritan y lo reprenden, y Pedro le dice: despiértate que nos vamos a ahogar. Y Jesús dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Bueno, pues Pedro resultó ser un buen discípulo, porque ahora ante un peligro mortal también es él el que duerme. Encadenado, duerme. Rodeado de soldados, duerme. No está hincado pidiéndole perdón a Dios porque tuvo problemas con Judas, no está hincado pidiéndole perdón a Dios porque tuvo problemas con aquel o con aquella. Simplemente él entregó su vida en manos del Señor Jesucristo. Él sabe que no es perfecto, pero confía, tiene fe. Esa es la fe que salva. Y la fe que salva produce paz para con Dios. Repito, tenemos templos llenos de gente que canta muy bonito, que se sabe oraciones, que se sabe hasta versículos bíblicos de memoria, que son fieles, que van a la iglesia, que diezman, que ofrendan, que colaboran, pero que no tienen esta certeza. Y muchos hacen estas cosas como para ganarse la salvación. Voy a llevar mi diezmo porque si no me convierto en un ladrón y me voy al infierno. Voy a ofrendar porque si no Dios se enoja. Voy a cantar y voy a servir porque, amigo, eso no es el Evangelio. El Evangelio es entender y creer que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que su muerte y su resurrección son el pase, son el salvoconducto que tenemos para heredar la vida eterna. Sí, claro, vamos a la iglesia, cantamos, oramos, leemos la Biblia, colaboramos financieramente, le hablamos del Señor a otros, pero no para salvarnos, sino porque somos salvos. Si usted hace todas estas cosas para salvarse, mejor deje de hacerlas, busque un poquito del Señor, diga al Señor: yo necesito esta certeza absoluta, yo necesito esta salvación, esta convicción. No es fanatismo, no es autosugestión, es simplemente revelación, es creer que cuando Jesús está expirando en la cruz, está muriendo no por los pecados de Él, porque no tenía ninguno, sino por los míos y por los suyos también. Pedro duerme. Y dice entonces la Escritura que aquí viene el milagro, que sería el segundo milagro. Primero es ver a un hombre dormido en esas condiciones. El segundo dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo:
levántate pronto. Aparece un ángel del Señor en la cárcel. No lo pudo detener ni el techo de la cárcel, ni los muros, ni los portones, ni los guardias. Viene desde el tercer cielo, viene resplandeciendo con la gloria de Dios. Y Pedro está tan profundamente dormido que toda esa luz y ese brillo y esa gloria no lo despiertan. Y el ángel tiene que tocarlo en el costado y decirle, levántate pronto. Y cuando le dice levántate pronto, las cadenas que retenían a Pedro amarrado a la celda, a las paredes de la celda, se sueltan. Y el ángel le dice, cíñete y átate las sandalias. O sea, ponte la ropa, ponte las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Por qué envuélvete en tu manto? Porque está haciendo frío afuera, porque es de madrugada. Es el Dios de los pequeños detalles también. Y saliendo le seguía. Pedro viene de un sueño profundo a estar despierto. Ese momento que uno todavía no ha conectado el cerebro, no ha retomado muy bien todas sus funciones. Le seguía, pero no sabía que era verdad lo que es el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, recuerde que cada guardia eran 4 soldados, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, al portón principal de la cárcel de Herodes. Y oiga lo que ocurre con esta puerta, dice, y la puerta se les abrió por sí misma. No necesitaron palancas, no necesitaron refuerzos que abrieran la puerta se abre sola. Para darle la salida no al ángel, porque el ángel entró con la puerta cerrada, era para darle la salida a Pedro, al hombre de Dios. El ángel dice, cuando están en la calle, el ángel se aparta de Pedro y lo deja solo en la calle. Ahora, no sé si a usted le parece esto. Alguna gente dice, es que a mí me cuesta mucho creer en esos milagros de ángeles y todo. Bueno, probablemente sí, a mí también. La Biblia tiene cosas que no son las experiencias normales de nosotros los humanos. Pero a mí me parece más milagro el hecho de que Pedro pudiera dormir encadenado entre soldados romanos y condenado a muerte y con pocas horas de vida. Me parece más milagro ese sueño profundo. Más el único problema que tuvo el ángel, no tuvo problema con las cadenas, ni con la puerta, ni con los soldados. El único problema fue levantar a Pedro, despertarlo. Eso me parece más milagro que aparezca un ángel. Bueno, pero el ángel saca a Pedro de la cárcel. Y una vez que lo tiene libre, que lo tiene fuera de la cárcel, que lo tiene en la calle, el ángel desaparece. ¿A dónde va? Probablemente otra vez al tercer cielo o a alguna otra comisión que el Señor le haya mandado. Y Pedro queda solo, de noche, oscuro, no hay iluminación pública en aquellos momentos. Queda solo ahí. Y se da cuenta entonces de que no está soñando, de que no es una visión. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro sabía que no solo Herodes lo aborrecía, sino que su propio pueblo se iba a deleitar viendo su sacrificio. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Recuerda que en el versículo 5 habíamos leído que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y habiendo considerado esto, entonces llega a la casa de María, la madre de Juan, o sea, de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde estaban orando? ¿En un templo? ¿En una capilla? No, la iglesia primitiva no tenía nada de eso. Tenemos varias semanas de que las iglesias en el mundo están sufriendo y casi que entrando en estados de desesperación porque no nos permiten utilizar los templos. Porque hemos desarrollado un sistema que gira alrededor del templo, que gira alrededor de lo que recibimos una vez a la semana en el culto. Pero cuando uno lee el libro de los Hechos se da cuenta que todas las iglesias funcionaban o empezaron a funcionar en casas de habitación. Eran familias, eran vecinos, eran grupos de amigos que se reunían para orar, para comer juntos, para animarse unos a otros, a esperar la venida del Señor, para comentar lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Hemos perdido esa capacidad, esa habilidad, ese privilegio de que nuestras casas sean lugares de oración, que sean lugares de alabanza, que sean lugares de testimonio. Hemos creado un cristianismo que es cristianismo de templo, es cristianismo encerrado entre 4 paredes. Vamos una vez a la semana, si es que somos fieles, dejamos una ofrendita, oímos un sermón que ojalá sea bien breve y que no nos lastime, que no nos obligue a comprometernos, que no critique nuestro estilo de vida,
Y luego nos vamos para la casa y sentimos que somos los mejores creyentes del mundo. Pero la iglesia está diseñada para sobrevivir bajo cualquier gobierno, bajo cualquier sistema y en cualquier circunstancia. La iglesia es indestructible porque está edificada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Ni Herodes pudo con la iglesia, ni el Imperio Romano, nadie ha podido. 2000 años y la iglesia está más viva y más saludable que nunca. Ni filosofías, ni regímenes políticos, ni dictadores, ni herejías. Nadie ha podido contra la iglesia del Cordero y nadie podrá. Porque la iglesia vive por la vida del Cristo resucitado, vive por la unción del Espíritu Santo de Dios en ella, vive por el alimento de la palabra de Dios. Estas semanas que hemos estado privados de templos, de instrumentos de música, de todas esas comodidades, ojalá que nos sirvan para darnos cuenta que eso no es lo esencial de la vida cristiana. Que se puede orar, alabar a Dios, servirle y ver la mano de Dios moverse y recibir milagros. Si estamos en nuestra casa, si estamos con un grupo pequeño de amigos, Dios no necesita grandes masas, ni movimientos emocionales, ni anímicos para mover su mano. Pedro llega entonces a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde estaban reunidos orando por él. Y dice que cuando Pedro llama a la puerta del patio, sale a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva, o sea, la noticia, de que Pedro estaba a la puerta. Tratemos de imaginarnos la escena, porque hay algo que es un poquito simpático, casi que cómico. Pedro debe estar nervioso, acaba de escaparse de la cárcel, es un fugitivo en este momento de la justicia de Herodes. Y es de noche, hay patrullas de soldados vigilando la ciudad. En cualquier momento se da la voz de alarma en la cárcel, o una patrulla lo encuentra en la calle, y entonces Pedro llama a la puerta del patio, no directamente a la puerta de la casa, llama a la puerta del patio. Adentro, donde están orando, escuchan los golpes. No saben quién es. Pueden ser soldados romanos. Recuerde que Herodes anda de cacería de creyentes, anda buscando cristianos para maltratarlos y encarcelarlos y matarlos. Entonces mandan a una muchacha que se llama Rode. Lucas nos da ese detalle en el libro de los Hechos, y ella probablemente se asoma por una dijita ahí en las tinieblas y logra ver que la persona que está llamando es Pedro. Recuerde que ellos están orando para que Pedro se salve. Y donde logra reconocer a Pedro, esta muchacha le entra una alegría tan grande, le entra un gozo tan grande, que en vez de abrirle la puerta a Pedro, que está urgido de entrar y esconderse, se va para adentro, cruza el patio y le dice a los que siguen orando allá adentro: oigan, hermanos y hermanas, es Pedro. Pedro está ahí afuera. Ahora bien, adentro tenemos a los hermanitos espirituales, a las hermanitas intercesoras, a los guerreros de oración que están peleando la batalla por Pedro. Y cuando Rode llega y les dice: hermanos, ya no hay necesidad de orar, Pedro está ahí en la puerta, el Señor nos lo mandó, esta gente prorrumpe en gritos de gozo y aleluya y qué bendición. No, ¿sabe qué hace? Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: bueno, si estás tan segura que es Pedro, no puede ser Pedro, es que ya Herodes lo mató y estás viendo un fantasma, es el ángel de Pedro el que estás viendo. Yo no sé si a usted esto le llama la atención, pero a mí sí. Hay varias cosas aquí, hay varias lecciones, repito, que podemos ir sacando de esto. En primer lugar, el ángel saca a Pedro de la cárcel, le quita las cadenas, casi que los vuelve invisibles para pasar delante de los guardas. Abre la puerta principal de la cárcel, la atraviesa y deja a Pedro en la calle. Pero note qué interesante. ¿Por qué el ángel no caminó unos pasos más o unas cuadras más con Pedro y le abrió también la puerta de la casa de la mamá de Juan Marcos, donde estaban orando por él? Sino que lo deja ahí en una posición peligrosa, en una situación de riesgo, y que Pedro tiene que ingeniarse para llegar él solito a esa casa, para llamar y esperar a que Rode se ponga de acuerdo con los hermanos y vengan y le abran. Yo creo que aquí hay una lección importante para nosotros. Dios va a hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Para Dios no hay nada imposible. Hay momentos en que hay retos, hay desafíos, hay tareas, hay situaciones que nosotros sabemos que con nuestra habilidad, con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, no podemos salir de ese pantano nunca, no podemos solucionar nunca ese problema.
Y ese es el momento cuando Dios va a intervenir. Yo no sé cuál es tu situación en este momento, pero tal vez estás enfrentando una situación que humanamente hablando es imposible, donde uno no logra ver la luz al otro lado del túnel. Puede ser de finanzas, puede ser de salud, puede ser de familia. Amigo, amiga, es la imposibilidad mía y tuya es la oportunidad de Dios. Dios hace aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Pedro no podía quitarse las cadenas, Pedro no podía adormecer a aquellos guardas, Pedro no podía abrir la puerta principal de la cárcel, por eso Dios lo hace. Pero Pedro perfectamente podía caminar hasta la casa de la mamá de Juan Marcos, Pedro perfectamente podía tocar y llamar a la puerta, Pedro perfectamente podía hacer eso, entonces el ángel no lo hace. Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. Conozco estudiantes de secundaria y de colegio que son cristianos, pasan todo el curso lectivo divagando, jugando, viendo televisión, con juegos electrónicos, paseos, fiestas, amigos, y cuando llega el día del examen, entonces oran, y usted los ve ahí en el aula, inclinados sobre el examen, Espíritu Santo, abre mi mente, perdóneme que le diga, pero lo van a aplazar, va a perder el curso. Dios nos respalda la irresponsabilidad, Dios nos respalda la flojera, Dios nos respalda la vagabundería. Lo que usted puede hacer, hágalo. Todo lo que te viniera a mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Hay gente sentada ahí en su casa viendo televisión día y noche y orando para que el Señor lo prospere. Dios no lo va a hacer. Estudie, prepárese, compre buenos libros, escuche buenas conferencias, llene su currículum, salga a batir calles, salga a tocar puertas, expóngase a que le digan que no 99 veces, porque usted no sabe si la vez número 100 es donde le van a dar el trabajo o va a salir el negocio que usted esperaba. Pero créame, sentado en su casa, Dios no va a mandar ningún ángel, como mandó a la celda de Pedro, para que lo lleve y lo guíe a la oficina donde lo van a contratar, o al banco donde lo van a financiar. O el Espíritu Santo no le va a dar a usted una dosis de sabiduría el día del examen o el día que tiene que defender su tesis. Dios va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer, esa es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad, y Él va a bendecir la obra de nuestras manos, pero nuestras manos tienen que estar ocupadas en algo. Hubiera sido mucho más fácil, ¿no le parece? Y menos, vamos a ver, preocupante para Pedro, si el ángel le dice, bueno, Pedrito, ya estamos aquí, te voy a llevar a una casa donde están unos hermanos, y el ángel le abre también sobrenaturalmente la puerta de la casa, pero no. Yo creo que esa es la primera lección clave que tiene esta sección que estamos leyendo del capítulo 12. Y en la segunda, tal vez no debería decirla, pero quiero compartirla con ustedes. La segunda tiene que ver con la absoluta soberanía de Dios, con la absoluta bondad de Dios. Note que toda esta gente son creyentes, son buenos hermanos, gente influyente en la iglesia primitiva, están orando, están reunidos clamando. ¿Por qué? Vamos a ver. Versículo 5 lo dice claramente. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Están orando para que Pedro no muera. Están orando para que de alguna manera el Señor confunda los propósitos malvados de Herodes y su líder, su hermano en Cristo, su apóstol, su hombre de fe, vuelva para animarlos y para fortalecer al rebaño. Están orando por él sin cesar. O sea, eso quiere decir mañana, tarde y noche, se turnan probablemente, comen ahí mismo en esa casa para que Dios haga un milagro. Y llega esta hermanita, Rode, y les dice, hermanos, ya no oremos, ya el Señor hizo un milagro. ¿Y qué le dice? Le dicen, estás loca. Estamos orando para que Dios liberte a Pedro, pero cuando dicen que lo libertó, no creemos y decimos, la que nos trae el mensaje está loca. Ella insiste y dice, pero hermano, yo lo conozco, es Pedro, y se acabo de estar a 10 centímetros de él, al grosor de la puerta. Yo lo vi, es Pedro, oí su voz, la reconocí. ¿Cómo no voy a reconocer la voz de Pedro si lo he escuchado hablar montones de veces, si me ha aconsejado, si lo he escuchado predicar, es él? Y entonces empezaron, pusieron un semblante triste y dijeron, bueno hermanos, ya Herodes mató a Pedro y lo que nos está visitando es como el fantasma de Pedrito, su ángel, para despedirse de nosotros. Repito, aquí hay una lección que quizá no debería decir, pero es que hemos sobreenfatizado a veces un tipo de fe en las iglesias que a mí me preocupa, honestamente. Yo le voy a decir, esta gente estaba orando, pero creo que estaban orando sin mucha fe, porque cuando viene la respuesta, no la pueden creer, no la pueden recibir. ¿Por qué se salvó Pedro? ¿Por la fe de esta gente que oraba? Difícilmente. ¿Por la fe de él? No, porque ni estaba orando, estaba roncando.
De hecho, dice que cuando se despertó y siguió el ángel, iba como dormido aún y él creía que soñaba, que era una visión lo que estaba teniendo. Entonces, ¿quién hace el milagro al final? Yo creo que no es ni la fe de Pedro, ni la fe de Herodes, ni de los hermanos que estaban ahí, sino que es vamos a ver, la soberanía de Dios, el amor de Dios. Dios necesitaba a Pedro todavía en esta tierra para seguir cumpliendo con su trabajo, con su misión. Y obviamente está bien que la iglesia orara de todo, pero mi oración y la suya, por más fe que tengamos, nunca puede mover la mano de Dios a hacer algo que es contra la voluntad de Dios. No podemos forzar a Dios. Hoy se da un tipo de oraciones en que más bien parece que el que ora no está suplicando, sino dando órdenes y mandatos, y menospreciando que Dios es infinitamente sabio y que Dios es soberano. En su soberanía, Dios dejó que Jacobo muriera. Esta iglesia había orado por Jacobo también, estoy seguro, pero Jacobo murió. Pero en su soberanía, y para que se cumplieran sus propósitos, Dios necesitaba que Pedro viviera. Uno muere y el otro vive. ¿Por qué así? No me pregunten. Oramos por los enfermos, algunos se sanan, otros no. Oramos por finanzas, algunos prosperan, otros no prosperan. Predicamos el evangelio, algunos se convierten, otros no se convierten. ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta. Y perdónenme, pero no creo que nadie la tenga. Repito, esto es la soberanía de Dios. Dios tiene un plan, tiene un propósito eterno, desde antes de la fundación del mundo. Y para que ese propósito se cumpla, era necesario que Jacobo muriera y era necesario que Pedro viviera. Las dos cosas ocurren y aquí está la iglesia hoy en día, como testimonio de que el plan de Dios siempre es el mejor. Bueno, la historia sigue, pero yo no quiero quitarles mucho tiempo. La historia sigue. Herodes, que era un loco, repito, salvaje y violento, en la mañana siguiente, cuando da la orden de que saquen a Pedro para matarlo, le dicen: no hay Pedro, están las cadenas sueltas ahí. Y entonces Herodes se desquita, y verso 19 dice que Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. 16 hombres murieron para que un siervo de Dios pudiera vivir. Yo daré hombres por tu vida, decía el profeta, y naciones por tu rescate. Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer para bendecirte. Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer para liberarte. Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer para que el propósito de Él en tu vida se cumpla. No importa qué tan difíciles sean las circunstancias en este momento, no importa cuántos soldados tenga apostados el enemigo alrededor tuyo, no importa cuántas cadenas sientas en tus manos o en tus pies, no importa cuántas puertas sientas que te están separando de la bendición, el milagro va a ocurrir. No porque somos gente de mucha fe, no porque somos gente súper espiritual, no porque tenemos algún poder para dar órdenes en los cielos y en la tierra. Yo no creo en eso. Los milagros y la bendición vienen a nuestra vida porque tenemos un Padre increíblemente amoroso, porque servimos a un Dios omnipotente, a un Dios para el que nada es imposible, y un Dios que nos ama entrañablemente. Algunas veces vamos a pasar por momentos difíciles y de apremio, porque eran necesarios para que el propósito de nuestro Papá espiritual se cumpliera en nuestras vidas. Pero también, bendito sea su nombre, muchas veces vamos a ver milagros y cosas sobrenaturales, porque era necesario que estuviéramos libres, que estuviéramos sanos, que estuviéramos prósperos, que estuviéramos bendecidos, para que ese propósito se cumpla en nosotros. Así que, para concluir en esta ocasión, yo creo que más allá de nuestras oraciones acostumbradas, lo importante no es si soy próspero o si no soy próspero, si estoy contento o no estoy contento, si me siento sana o no me siento sana. Lo importante es que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Decía Pablo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Cuando estamos en buen tiempo, en el tiempo de la bendición, pues para Él nos gozamos, trabajamos y nos esforzamos. Y cuando estamos en el tiempo difícil, para Él apretamos los dientes, seguimos adelante, nos encomendamos a su misericordia y seguimos caminando hasta el final, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para salvación del alma. Que Dios les bendiga. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás.